Millones de dólares. ¿Quién controla estos flujos? Millones en donaciones, cientos de nombres. Una persona de repente envía una donación de $2, 1.500 veces al día. Para rastrear eso, necesitas tener acceso a cuentas bancarias y transacciones. Hoy, damas y caballeros, vamos a intentar entender el mecanismo detrás de estos milagros. Bob Cashman no era un reportero famoso de portadas de revistas, era ese tipo extraño que pasaba horas mirando no las noticias, sino tablas. Los nombres de los donantes, las cantidades, las fechas, los nombres de los comités políticos, los datos abiertos de la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos, Comisión Federal de Elecciones, se convirtieron en su pasatiempo y su obsesión. Cuando otros veían en esas cifras informes aburridos, Cashman veía patrones. Un día, en esos patrones apareció algo que hizo que sus dedos se enfriaran sobre el teclado. Notó algo extraño. Donadores fantasma. Sí, resulta que los fantasmas también participan en campañas electorales, al menos en una estructura criminal que a veces llaman el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. Se detectaron patrones anómalos de donaciones a través de la plataforma ActBlue. Múltiples pequeñas donaciones, decenas de dólares, supuestamente de las mismas personas, a veces ancianos, en cantidades de decenas de miles de transacciones a nombre de una sola persona. Este esquema recibió el nombre de smurfing, cuando una gran fuente de dinero se divide en muchas pequeñas donaciones de diferentes personas o de personas físicas falsas o utilizadas como prestanombres para evadir los límites y ocultar el origen de los fondos. En tales revelaciones a menudo aparecen cifras como $22, 95,000 transacciones, alrededor de $3 millones, etc. Y también menciones de Gretchen Whitmer. Ella, en realidad, fue candidata y se convirtió en gobernadora del estado, así como otros demócratas. ¿Quiénes se benefician de estos esquemas? Esta es una acusación real y pública, proveniente de un campo políticamente comprometido, no una invención de un guionista. Pero por ahora siguen siendo solo acusaciones, no hechos establecidos por un tribunal. Cushman Cashman descubre que 3 congresistas de Michigan reciben el 75% de sus donaciones de otros estados. Es extraño, pero ¿a quién le importa? Entonces, alguien que vive en Montana se preocupa por lo que pasa en Dakota del Norte, que está a 1,000 kilómetros de distancia. Bueno, digamos que 5 habitantes de Montana están de vacaciones en Dakota y por eso enviaron dinero desde allá. ¿Es en el parque famoso donde están tallados los rostros de los presidentes en las rocas? Pero no 75. Cashman escribe cartas a las autoridades federales en silencio. Sí, Cashman escribe una serie de cartas adicionales y las envía. El caso es durante el gobierno de Biden. Varias organizaciones encargadas de supervisar la integridad de las elecciones no responden. La investigación se estancó hasta que un detalle lo cambió todo. Para descubrirla, Cashman pasó más de un año investigando, pero el hallazgo valió el tiempo y el esfuerzo invertidos. Por algo así deberían dar el Pulitzer a la mejor investigación del año, pero los premios están en manos de los liberales, y ellos preferirían encerrar a Cashman antes que dar a conocer su hallazgo. ¿Y cuál fue ese hallazgo? ActBlue es la mayor plataforma en línea para donaciones en apoyo a los demócratas desde el año 2000. Han pasado miles de millones de dólares por ella, y para los comités del partido se ha convertido en algo así como un sistema circulatorio. Millones de personas en el país donan 5, 10 o 20 dólares rápido,
conveniente, en línea, pero en las transacciones masivas, Cashman notó patrones extraños, los mismos nombres, cientos y miles de pequeñas donaciones, a veces casi todos los días, cantidades que parecían cortadas con el mismo molde: 19, 23, 31 dólares con pequeñas variaciones. Especialmente le llamó la atención un grupo de donadores de edad avanzada, personas mayores de 70 a 75 años. Algunos, según informes, parecían vivir no una vida, sino como si fueran un botón de donar. Cashman descubrió decenas de miles de transacciones que sumaban casi varios millones de dólares y empezó a llamar a los nombres y direcciones indicados. Algunos respondían sorprendidos que sí, que habían donado, al parecer, y otros decían que en realidad no entendían nada de computadoras. Y en la mente del investigador se formó una palabra que tomó del argot profesional: smurfing. Aquí está el esquema de estos mismos Smurfs. Esto es cuando un gran flujo de dinero se divide en muchas transferencias pequeñas de diferentes personas o a su nombre. Para evadir los límites de donaciones, ocultar el origen de los fondos y crear la ilusión de un apoyo popular masivo, Cashman empezó a afirmar en sus artículos y publicaciones que parte de las pequeñas donaciones a través de ActBlue no era la voluntad de miles de personas, sino el trabajo de los organizadores del esquema. Cuanto más profundizaba en los números, más conexiones incómodas encontraba Shekskalka para alguien. En sus tablas empezaron a aparecer nombres de demócratas en funciones, incluyendo a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y otros políticos conocidos que recibían sumas notables de dinero a través de la misma plataforma. Cashman escribía solicitudes a las entidades de supervisión encargadas de vigilar la integridad de las elecciones. En ellas hablaba de miles de transacciones provenientes de un número limitado de nombres idénticos, de donantes de edad avanzada con una actividad poco realista, de millones de dólares que, según él, parecían donaciones lavadas y fragmentadas. Como ya mencioné, no hubo respuesta ni saludo. Algunos dicen que tuvo suerte. Sus textos llamaron la atención principalmente de los medios conservadores y de oposición, y ellos publicaron sus gráficos, citaron sus cálculos, pusieron en los titulares palabras como lavado de dinero, Smurfs, esquema masivo de donaciones. La plataforma vinculada a su política respondía brevemente y con firmeza: todas las operaciones pasan revisiones conforme a la ley y los informes cumplen con los requisitos del FIS. Las acusaciones políticas y motivadas políticamente provienen de personas relacionadas con el adversario. Así nació el Frente Informativo. Para algunos, Cashman era una persona que reveló un enorme esquema ilegal. Para otros, un activista que hace afirmaciones ruidosas, basado en un análisis selectivo de datos. ¿Qué tipo de análisis selectivo? 2.500 veces de una sola persona a $23 cada una. Al inicio nada se veía. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, firmó un contrato con la empresa GMMB para buscar donantes. Existen cientos de esas empresas y todos los políticos colaboran con varias. ¿Qué tiene de extraño? Pero solo después de esa firma, las donaciones a la empresa de Whitmer aumentaron hasta, escuchen más adelante, después del contrato con la agencia GMMB, el crecimiento de las donaciones aumentó al día siguiente 100 veces. Bonita coincidencia, ¿verdad? O más bien un flujo bien organizado de ese mismo smurfing. Todo parece casualidad hasta que empiezas a contar y te das cuenta de que es dinero robado a los contribuyentes, o bien una parte que regresa del extranjero para el Partido Demócrata llamada mordida, por, digamos, ayuda extranjera o algo así. Entonces, Estados Unidos suministra armas a Ucrania.
Esas armas se revenden en África y el dinero se comparte con el mismo Partido Demócrata, o se las venden a los talibanes, a Hamas, a Afganistán, por miles de millones en armamento, y luego organizan una evacuación de emergencia para que sea imposible contar lo que quedó en los almacenes. Lo principal es tener protección, y los demócratas tenían una excelente. Biden está medio loco y todo lo manejan en su nombre unos vampiros hambrientos de dinero y poder firmando cualquier orden con la pluma automática de Biden. Y nosotros somos unos idiotas y unos tontos y el Partido Demócrata nos desprecia por eso. En 2024, Cushman escribe al Congreso: nuestro derecho a elecciones justas ha sido robado por flujos de dinero lavado. Y de nuevo, no hay respuesta. 22 donadores de edad avanzada, 95,000 transacciones, $3 millones, todo esto a nombre de personas mayores de 75 años, escribe él. Déjeme repetirlo, se detectaron 22 nombres de ciudadanos estadounidenses mayores de 70 años, de los cuales supuestamente provinieron 95,000 transferencias por un total de $3 millones, transferencias de $31, a veces un poco más, a veces 31.50. Todo esto para personas mayores de 75 años, no menores. ¿Qué pensionados tan extraños no tienen nada que hacer y se la pasan todo el día transfiriendo dinero a campañas electorales? ¿Cómo le hago para encontrar a esos pensionados y darles mi cuenta? Los politólogos afirman que estos esquemas han existido durante años. ActBlue niega cualquier irregularidad y dice que sus informes son completamente transparentes. Desde 2004, para que lo entiendan, más de $16,000 millones han pasado por ActBlue y se han destinado al Partido Demócrata. Es posible que esto sea simplemente un nuevo modelo de recaudación de fondos, o tal vez sea una tapadera para algo mucho más grande. El portavoz oficial de ActBlue, naturalmente, afirma que todas las operaciones están bajo control y que las acusaciones tienen motivaciones políticas. Aquí en Rusia todo es más sencillo. Si piden dibujar 73, eso hacen, pero en Estados Unidos fue más complicado. Hay que robarle dinero a los contribuyentes, luego esconderlo y después, usando esquemas como el que les describí, enviarlo a los destinatarios. Lo principal es que el resultado es el mismo. Gretchen Whitmer fue elegida gobernadora y, por cierto, tiene muchas ganas de ser presidenta o, bueno, en el peor de los casos, vicepresidenta. Si estos datos son ciertos, significa que la democracia estadounidense se ha enfrentado al mayor fraude financiero de las últimas décadas. Y si no es así, ¿por qué nadie está dispuesto a realizar una auditoría independiente y así desmentir fácilmente todos los rumores? Porque sabemos con certeza que la verdad no le teme a la transparencia. Lo que le teme a la transparencia es otra cosa. Lo más intrigante de esta historia es que no tiene un final clásico. No hay una escena en la corte donde todos sean desenmascarados. No hay un veredicto oficial que reconozca a ActBlue o a líderes específicos del Partido Demócrata como participantes en un gran esquema de lavado de dinero. Lo que sí hay son enormes cantidades de datos reales de donaciones. Análisis y acusaciones por parte de Cashman y, digamos, de los medios aliados a él, negaciones categóricas y declaraciones de legalidad por parte de la plataforma y los políticos. La ausencia de una investigación oficial importante y reconocida por todos, que pusiera un punto final que ambas partes aceptaran. Por eso, la historia de Cashman hoy no es un caso detectivesco resuelto con un desenlace, sino un reportaje tenso en medio de los acontecimientos. Cada lector se encuentra ante una elección. O bien creer que detrás de los números secos realmente se esconde una máquina financiera de influencia cuidadosamente diseñada, o pensar que se trata de una interpretación con tintes políticos basada en cifras reales pero con conclusiones muy lejanas. Y que está claro. Mientras unos discuten si esto es un delito
La propia estructura, los políticos modernos, millones de microdonaciones, cargos automáticos, plataformas intermediarias, hacen que estas historias... Precisamente eso convierte las estadísticas en una trama que se lee como un thriller, incluso si la sentencia final aún no ha sido dictada. Damas y caballeros, ya se ha publicado mucho al respecto, así que lean las fuentes, verifiquen los datos y compartan la verdad con sus amigos. Y además, por supuesto, suscríbanse a este canal, porque contamos cosas que la verdad no sé en ningún otro lugar, en ningún otro país he visto. Hasta pronto.